En los últimos días, hace menos de una semana, se presentó la intención de ser precandidato de Mario Vergara en la interna del Frente Amplio de cara a las elecciones internas de 2019, para saber cuál es su propuesta, su proyecto, las ganas que tiene de seguir adelante en esta carrera. Lo estamos recibiendo con muchísimo gusto en Informe Capital. Gracias por venir. Es un gusto acompañarnos. Bien, nosotros preparamos una presentación para, dejar algunas preguntas que sean importantes y centrales para hablar con él. El plenario nacional del Frente Amplio, que sesionará el 10 de noviembre, tendrá que definir las precandidaturas que se llevarán al Congreso para las elecciones internas de 2019. Con el anuncio del expresidente del Banco Central, el economista Mario Vergara, son 4 los precandidatos que se presentarían en esta instancia: Daniel Martínez, Carolina Cose y Óscar Andrade. Vergara dejó el Banco Central el jueves 11 de octubre, el día previo a anunciar su precandidatura, una posibilidad que se manejaba desde 2017. Estuvo 13 años en primera línea de la definición de los lineamientos económicos y monetarios del país, desde la presidencia del Banco Central, la subsecretaría de Economía y también como ministro. Comenzó su militancia en el Frente Amplio como miembro del Partido Comunista, pero al retornar de sus estudios de posgrado en Estados Unidos, se vinculó al entorno de Líber Seregni. En su discurso en que anunció el lanzamiento de su precandidatura en la sede del Frente Amplio, justificó su decisión y la necesidad de renovación programática y de liderazgo. ¿Qué lo decidió dar batalla en la interna del Frente Amplio? ¿Qué apoyos sustentan su precandidatura de cara al Congreso de diciembre? ¿Cuál será su impronta? En la entrevista de Informe Capital recibimos al economista Mario Vergara. Mario, antes de meternos en los asuntos más políticos o de propuestas, te voy a llevar por la economía, pero la del precandidato. Es una empresa compleja ser precandidato, recorrer todo el país, hacerlo sin apoyos sectoriales grandes, al menos por ahora. 2 en 1, más o menos cuánto cuesta si tenés un estimativo y en todo caso, ¿cómo hacer para financiar algo así? Bueno, la verdad que no tengo idea cuánto cuesta, pero evidentemente lleva recursos. Estás sacando esa Estamos cuenta. afinando el lápiz. ¿Con quiénes? Con compañeros que ya irán apareciendo. Pero también apostamos a mucho apoyo que también ya se está ofreciendo en distintos ámbitos de redes y de contactos de muchos compañeros del interior y de muchos compañeros que ofrecen también locales y las facilidades para el desarrollo de la campaña. De todas maneras, evidentemente, las campañas insumen recursos. Entiendo que en la medida en que se apruebe la ley de financiamiento de partidos que está hoy sobre la mesa, el acortamiento de los plazos para las campañas, que creo que es algo positivo, que es algo que apunta a democratizar, eso va a reducir un poco el costo de las campañas, pero evidentemente hay una necesidad de recursos financieros para sostener toda la actividad de un precandidato o de un candidato a recorrer el país, a tener instancias con los compañeros, tener instancias en los medios, etcétera, ¿no? ¿Cuándo y por qué decidiste ser precandidato? Bueno, la orientación de la posibilidad de la precandidatura la tengo ya hace un buen tiempo, pero de alguna manera siempre puse como elemento condicionante que se dieran ciertas condiciones, en particular que hubiera un contexto de efectiva renovación en el Frente Amplio. Y una cuestión más particular también estaba un poco condicionada al hecho de que Danilo Astori no fuera uno de los competidores. Algo bastante reciente es que se sepa que Astori no será precandidato, ¿no? Exacto. Semanas. Exacto. Muy poco tiempo. Y el tema de la renovación que decía, me refería tanto a la renovación de la visión del mundo, porque entiendo que el mundo está cambiando de manera bastante drástica, por razones geopolíticas, por razones comerciales, financieras, por lo que es la región y por lo que es la dinámica tecnológica que atraviesa todas las facetas de la producción, del empleo, de las finanzas, de la educación, de las políticas públicas y cómo distribuir, cómo cobrar impuestos, cómo poder tener políticas distributivas. La tecnología está condicionando todo de manera cada vez más importante y eso obliga a tener una visión del mundo realista, ¿verdad? Mirar la realidad de frente, porque la renovación programática tiene que ser consistente con esa realidad. El Frente Amplio en 3 gobiernos implementó esencialmente una agenda
siempre una implementación de agenda, o mejor dicho, nunca es completa, nunca es perfecta, ni nada por el estilo, pero básicamente implementó una agenda, entiendo yo que con resultados positivos para la sociedad, para uruguayos, uruguayas, pero con una visión, obviamente, de la realidad de cuando el Frente Amplio inició los gobiernos. Creo que ahora, además del proceso de renovación de liderazgos, es imprescindible renovar la visión del mundo y es imprescindible entonces renovar una agenda activa de políticas y de políticas públicas vinculada a esta nueva realidad y afrontando los desafíos, algunos de ellos nuevos, que impone esta realidad. Ahora vamos a ir a hablar de esos desafíos y de cuáles van a ser las propuestas o por lo menos las líneas en las cuales vas a basar la apuesta tuya, ¿no? Esta precandidatura, pero no me quería ir sin decir, bueno, tú planteaste que una de las condiciones que habías puesto era que no se presentara el ministro de Economía, Danilo Astori. No se presentó, anunció que se retiraba, te presentaste tú, pero él no acompañó ni su sector la candidatura tuya. Así es. ¿Qué lectura le haces? Bueno, en primer lugar que obviamente los distintos grupos tienen sus razones para definir un poco los apoyos. Siempre es mejor tener más apoyos sectoriales que menos, por supuesto, pero también entiendo que, yo sigo teniendo la misma sintonía de visión y en particular de política económica que Astori, pero entiendo que ellos más bien han priorizado otros aspectos de la cuestión electoral y se respeta, ¿verdad? Los efectos míos hoy por hoy, ese es un dato de la realidad. Aún sabiendo eso, yo decido avanzar con la precandidatura porque entiendo que nosotros proponemos una opción para la que muchos frente amplistas de alguna manera se van a sentir identificados. ¿Por qué? Los alineamientos sectoriales son importantes, pero también hay una masa muy grande de compañeros frente amplistas y compañeras frente amplistas que de alguna manera no están en la órbita de los sectores, están viendo este proceso como un proceso de renovación que de alguna manera es un poco de barajar y dar de nuevo, porque el cambio en las estructuras de liderazgo en el Frente Amplio no va a ser la réplica de la estructura vigente. Nosotros tuvimos un trípode de Vázquez, Astori y Mujica, sí, que de alguna manera nos puso la vara muy alta porque fue un liderazgo muy exitoso del Frente Amplio que le permitió crecer, acceder al gobierno, poder gobernar para el bien de la sociedad, pero están dando un paso al costado, ya lo dijo Danilo, lo dijo Pepe, Tabaré también, o sea, tenemos una necesidad de renovación y la nueva estructura de liderazgos que emerja no va a ser la réplica en que uno sustituye a cada uno de los líderes anteriores. Por lo tanto, hay una suerte de visión amplia, creo yo, entre los frente amplistas que no necesariamente se atan a los lineamientos sectoriales. Está claro que hay también un sector de frente amplistas que manifiestan descontento, que manifiestan a veces enojo. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, tomar, entender, no enojarnos, sino entender. Entender la parte de esos enojos que tienen sentido, porque las hay, y por lo tanto también... ¿Y qué parte de enojos tiene sentido? Bueno, yo creo que hay distintas vertientes por las cuales la gente está desencantada. No toda la gente que pueda plantear descreimiento o desencanto lo hace por la misma razón. Algunos tienen que ver con temas de expectativas propias, que de repente entienden que los procesos son demasiado graduales o no han avanzado en cosas relevantes. Otros tienen algún grado de insatisfacción en cuanto al tratamiento de sectores, ya sea algunos sectores productivos o la clase media y demás en su propia interpretación. Otros también tienen descontento vinculado quizás a una falta de contundencia en temas vinculados a la ética y la corrupción. ¿Y cuáles de esos tres que usted está planteando puede responder? Bueno, yo creo que hay que atenderlos todos. En primer lugar, yo sí reivindico el proceso de los gobiernos del Frente Amplio en la implementación de una política económica y social que las concebimos intrínsecamente unidas, que nos ha permitido crecer, mejorar los estándares de vida en la sociedad y también nos ha permitido darle sustentabilidad a un proceso de crecimiento y darle sustentabilidad a un proceso político.
porque creo que también tenemos que tomar lección de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Muchas veces se nos planteó, bueno, tenemos que ir más en la línea de tal o cual, de otras experiencias de orientación progresista que había en América Latina. Y bueno, yo reivindico el proceso que hicimos en Uruguay porque estamos parados donde estamos, navegamos razonablemente a pesar de lo que es el contexto global y regional, tenemos la chance cierta de continuar el proceso político con un cuarto gobierno del Frente Amplio y lamentablemente en otros procesos en América Latina, ya sea por cuestiones de no haber resuelto sustentablemente los problemas de la sociedad o por temas de corrupción, etcétera, bueno, se ha cortado el proceso político y han ganado orientaciones de derecha, algunas con un discurso muy peligroso, como está pasando ahora en Brasil, o también circunstancias que llevan a cuestiones que a nosotros no nos agradan, ¿no? De represión estatal y demás en países donde no se han resuelto esencialmente los problemas sociales. ¿Cuáles países son Venezuela, estos? Nicaragua. Bueno, tema Venezuela. ¿El Frente Amplio? Pero me sí. permití cerrar, o sea, porque la pregunta de Pilar... Después te llevo a Venezuela. Sin duda, viajemos tranquilos. La otra beta de la atención a sectores y demás, ahí se mezclan cosas que tienen que ver con cosas que hay que hacer mejor, con también cuestiones de intereses, ¿verdad? Pero está claro que eso implica más perfeccionamiento en las políticas, implica más eficiencia en el accionar del Estado, en eso hay que trabajar. Y en los temas de ética y corrupción también quiero ser muy claro y me parece que es un poco una contundencia que de alguna manera muchos frente amplistas estaban reclamando. Y además hay pronunciamientos que están en veremos todavía, exacto, pendientes. Para mí hay que ser... mi impulso tiene un soporte sereñista fundamental, ¿verdad? Yo tuve un vínculo privilegiado con Sereñi, pero sobre todo creo que nosotros encarnamos toda una lógica de valores, de coraje, de visión estratégica y de pensar la mañana siguiente, como decía Sereñi, y por lo tanto no me sentiría sereñista si no planteara que con los temas de la falta de ética y los actos de corrupción hay que ser implacables. Los actos de corrupción se dirimen en la órbita judicial, normalmente están vinculados a delitos, lo que diga la justicia, nos guste un poco más o nos guste un poco menos, es lo que hay que respetar. En el tema de ética, que muchas veces no involucra delitos, el Frente Amplio se ha dado un mecanismo, que es solicitarle al Tribunal de Conducta Política su informe en cada caso, y por lo tanto me parece de rigor que el Frente Amplio, que le solicita al Tribunal de Conducta Política un informe, después se exprese y tome resoluciones en concordancia con esos informes en cada uno de los casos sobre los que solicita el análisis de si hay o no actos que están reñidos con la ética. Yo soy partidario de que el Frente Amplio tiene que tomar resolución en todos los casos que están pendientes. Entiendo que hay unos 11 casos ya informados y hay 4 casos más en proceso. Y bueno, me parece de rigor, como respuesta también a muchos compañeros que son de las cosas que están exigiendo, ¿verdad? Entiendo que además el Frente Amplio es una construcción colectiva y las aspiraciones personales son todas legítimas, pero está claro que cuando Sereñi decía primero el país, después el partido, después la persona, está claro que cuando en esa construcción colectiva uno puede evaluar que su aspiración daña más de lo que contribuye. En el caso de Sendic, concretamente, te estás refiriendo. Esto para mí funge como un criterio que tiene que regir para todos y más, con más exigencia para uno mismo. ¿Pero debería ser candidato Sendic o no? ¿O debería permitírsele o no? Cierro esta idea, que es, si la aspiración personal daña más de lo que contribuye, desde un punto de vista de la evaluación de cada uno tiene que dejar la aspiración personal de lado. Por otro lado, no es solo lo que uno decida, también lo que defina la fuerza política. Por lo tanto, yo creo que qué es lo que se debe hacer en estos casos tiene que estar esencialmente condicionado por lo que dirima el Frente Amplio en base a los informes del Tribunal de Conducta Política. Respuesta a esa pregunta está condicionada a lo que el Frente Amplio evalúe
que tiene que resolver. Mario, Ese nos es queda el punto. poco tiempo de entrevista y Sí. muchos temas. De hecho, el viaje que te iba a proponer ahora lo voy a dejar un poquito de lado porque me acordé de otra cosa. Parte de una estrategia. Sí, pero capaz que al final lo retomamos. ¿Cómo no? Pero cuando mencionabas esas 3 vías de, no sé si decir desencanto, pero sí de diferentes cuestionamientos que el Frente Amplio Nosotros recibe. estamos Sí. convencidos que nuestro planteamiento puede traer un poco de encanto a los desencantados. Bueno, pero creo que voy a tomar por la primera de esas 3, que tenía que ver con la sensación de gente que entendía que los cambios debían procesarse capaz que de otra manera o a otra velocidad. Y lo voy a unir con algo que ha dicho uno de los precandidatos, Óscar Andrade, que entiende que hay gente que no está movilizada y de alguna manera puede haber cuestionamientos a la que ha sido la clase dirigencial en el gobierno del FADE 2005 hasta ahora. Has estado en ese lugar, en la gestión. ¿Entendés que desde ahí hay autocrítica para hacer de parte de quienes han ocupado cargos de gobierno? A ver, no me gusta la lógica de clase dirigencial porque en realidad los que hemos estado en el gobierno en distintas instancias en estos 13, 14 años somos todos compañeros que obviamente tienen sus responsabilidades. Sacale clase, y demás. pero se entiende a qué voy. Sí, está claro. También hay un tema de que las acciones de gobierno son absolutamente absorbentes, ¿no? Entonces es cierto que a veces la dinámica que uno tenía antes cuando no estaba en el gobierno permitía una interacción más intensa con la base social del Frente Amplio. También creo que ahí hay un problema quizás de que hay que revisar, que es que la fuerza política, que es la que tiene que tener más ese rol, de repente no lo ha cumplido a cabalidad. Yo no me atrevería a decir que hay un divorcio entre la base social y el gobierno y el Frente Amplio, pero está claro que es algo que tenemos que cuidar más, que es algo que en lo que tenemos que trabajar más, y en buena medida también puede ser que una gama de ese desencanto pueda tener que ver con eso, ¿verdad? Con una cierta distancia, pero en un contexto en donde la movilización social también ha ido disminuyendo tendencialmente, en donde se han generado nuevas vías de interacción, como son las redes, ¿verdad? Y que de alguna manera a veces conspiran con otras formas más tradicionales de movilización. En fin, yo creo que atender con más atención la base social me parece una línea de acción importante. Creo que eso tiene bastante más que ver con la fuerza política, pero que evidentemente hay un déficit en ese sentido, lo comparto. Y ese mundo que mencionabas hoy con determinadas dificultades económicas en un país como Uruguay que crece pero a niveles más bajos que en otro momento y con demandas sociales de gente que, por ejemplo, a nivel salarial sigue teniendo muchas dificultades. ¿Qué márgenes le da con este punto de partida a un cuarto gobierno? Bueno, yo creo que la sociedad igual sigue valorando positivamente lo que ha sido el proceso en el terreno económico y social. No voy a ponerme aquí a repetir la multiplicidad de indicadores que implican que el Uruguay de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el Uruguay de hace 10, 12 años. Pero evidentemente hay desafíos. Hay desafíos en el funcionamiento del Estado y las cuentas públicas, hay desafíos en los procesos de inversión, hay desafíos en el tema del empleo. Pues eso tiene que ver, sí, con que estamos creciendo un poco más lento, pero creo que cada vez más tiene que ver con el impacto de la dinámica tecnológica, que es algo que se viene con mucha fuerza, con mucha velocidad y que genera oportunidades y que genera retos, entre otras cosas, en el terreno del empleo. Hay otros factores y hay otras insatisfacciones en algunos resultados, como tienen que ver con el tema de la seguridad y la educación, eso hay que reconocerlo. Yo no soy partidario no soy de la idea de que no se ha hecho nada, ni que no se ha avanzado, ¿verdad? Tanto en lo que fue la reforma del Ministerio del Interior, la mayor coordinación que hay ahora con la Fiscalía y demás, la mayor eficiencia policial, hoy hay más del doble de presos que hace 10 años, ha habido avances en tecnología, en capacitación, etcétera, pero evidentemente hay una realidad distinta en lo social, en las modalidades delictivas, etcétera, que obligan a estar cambiando sistemáticamente el accionar en ese terreno. Creo que lo que se ha hecho en las últimas semanas va en la dirección correcta. Y en el terreno educativo también creo que se ha avanzado en la dirección correcta con esta lógica de la dinámica tecnológica, el plan Ceibal, las tecnicaturas, la descentralización, pero todos somos conscientes que todavía está pendiente una reforma más integral del sistema educativo que permita al sistema educativo
proveer a los muchachos y muchachas, a los ciudadanos y trabajadores y trabajadoras del futuro, las capacidades que se van a necesitar en este nuevo mundo, ¿verdad? Hay Mario, muchos temas pendientes. Sí, ya nos tenemos que ir porque hay una conferencia ahora en Presidencia, pero si tuvieras que tirar una línea a nivel económico, ¿qué es lo que propondrías, ¿no? Porque la gente se está quejando de que las tarifas están altas, de que no se cobra bien los sueldos, que ha aumentado el desempleo. Un titular, ¿qué cambiarías? En primer lugar, hay que adecuar las cuentas fiscales, o sea, el déficit fiscal tiene que volver a una senda sustentable, pero primordialmente para mí es atender los impactos de la dinámica tecnológica. Eso lo atraviesa todo y no es una línea. Eso nos va a obligar a revisar varias políticas, incluidas las de relaciones laborales, incluidas las de la promoción de inversiones, incluidas las políticas de empleo, porque el impacto, nosotros tenemos que estar preparados para que de esa dinámica tecnológica aprovechar las oportunidades y mitigar los retos y los desafíos que ese proceso genera. No será la última vez que vendrás a la mesa de Informe Capital cuando esté más avanzada la campaña. Sin duda, Gracias con mucho por gusto. haber venido. Hasta la próxima.